Hola, muy buenas noches. Es un gusto para mí el poder estar transmitiendo completamente en vivo. Damos gracias a Dios por la vida que Él nos ha dado. Gracias al Padre Celestial porque estamos vivos y si estamos vivos hay que seguir proclamando su reino. Hay que seguir proclamando su verdad, su gracia, su evangelio. Estamos estudiando el libro de el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, y hoy vamos a ver el capítulo 20. Anoche vimos el 19 y vimos, los temas que vimos fueron prácticamente crucifixión y muerte de Jesús, de Yeshua, el costado traspasado y su sepultura. Hoy vamos a ver nada más y nada menos que el tema de la resurrección del Evangelio de Juan. Y vámonos de lleno al tema, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que nos guíes en esta lectura y en este pequeño estudio. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana al sepulcro y vio quitada del sepulcro. Estamos viendo el momento preciso en que el primer ser humano va de ver resucitado a nuestro Señor. Bendecimos a todas las mujeres que cumplen con su rol, cumplen con su labor, cumplen con ese llamado que Dios les ha dado, sin menoscabar, sin menospreciar a los hombres, ¿verdad? Esas mujeres que son virtuosas, que han decidido servir al Señor, aunque les cueste la vida muchas veces, al igual que los hombres, obviamente, como siervas, como siervos de Dios, ambos tenemos que tener esa convicción de que aunque nos cueste lo que nos cueste, la idea es mantenernos fieles y firmes en obediencia a la palabra de Dios. Entonces dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Este es Juan. Acuérdense que cuando el mismo escritor del Evangelio, que es Juan, habla de sí mismo, dice, el discípulo que el Señor amaba. Pues es él. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aquí todavía no ha visto María Magdalena al Señor. Simplemente vio el sepulcro vacío y vio quitada la piedra. Entonces, ¿qué dijo María Magdalena a Pedro? Pues se han llevado el cuerpo del Señor, fue lo primero que se le ocurrió. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Aquí hay un detalle, pues que hasta en varias predicaciones yo escuché de niño, como aunque Pedro salió primero, como era más joven Juan que él, Juan llegó primero. De hecho dice aquí, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y una de las cosas que me recuerdo de niño, cuando escuchaba esas prédicas, es que algún pastor o algún predicador decía, son algunas características que ellos ponían, ¿no?, de esta parte de esta escritura, que decían, una, el discípulo más joven obviamente corre más que el más viejo, pues. Pero la otra es de que el discípulo joven no se anima a entrar al sepulcro, sino se queda en la puerta. Dice, pero vio los lienzos, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea que sí bajó, pero no terminó de entrar hasta donde había sido puesto el cuerpo del Señor Jesús. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario, o sea, ya literalmente él sí bajó
hasta donde habían colocado el cuerpo de Jesús, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea que Jesús resucitó, pero ya no necesitó de todos los lienzos y el famoso sudario, que de ese sudario han hecho películas y han hecho un montón de mitos y leyendas, que ahí quedó la imagen del Señor Jesús y bueno, cuánta cosa, ¿no? Pero son mitos, son leyendas. Dice, entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Pero qué creyó? Ya aquí se me hace entonces que ellos sí les cayó el 20 de que Jesús había resucitado, porque a la mujer todavía como que María Magdalena solo pensó que se lo habían llevado, el cuerpo. Porque aún dice, no habían entendido, o sea, hasta aquí todavía no entendían que pensaron que ahí se había acabado todo. Hay una canción de Marcos Witt del segundo álbum que hizo, Adoremos, venía en el cassette lado A, lado B, y me acuerdo que la primera canción del lado B era precisamente de la resurrección. Y esto precisamente entendido. No habían entendido la escritura, lo que dice aquí tal cual. Esas primeras canciones de Marcos estaban 100% bíblicas. Y bueno, para los que se acuerdan de esa época, de los años 80, finales 80, principios de los 90, porque aún dice no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, aquí ya empiezan a entender, aquí ya se les empieza a aclarar todo lo que Jesús les había dicho con anterioridad, con anticipación. Y prácticamente, saludos Blanca, buenas noches. Prácticamente aquí ya ellos empiezan a hilar todo lo que Jesús ya les había dicho. Y una de las cosas es la resurrección. Ya Jesús se los había dicho de varias formas, varias veces, pero aún no lo habían entendido. Segunda parte, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. O sea que María Magdalena de plano es así, no había entendido todavía qué había pasado. Pensaba que se habían llevado el cuerpo del Señor Jesús. María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Si seguimos el hilo de lo que estamos leyendo, de lo que Juan está contando, dice que los discípulos se volvieron, se regresaron. La que se quedó ahí fue María Magdalena. Por eso tuvo la oportunidad de ver a dos personas. Bueno, aquí ya Juan sí nos revela que son dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Ella pensaba que se habían robado el cuerpo de Jesús. No sé por qué pensaba esto. Si a fin de cuentas, aún las mujeres, Jesús, bueno, no sé si a ellas, es que pudiera ser que ellas también anduvieran ahí cuando Jesús andaba de ciudad en ciudad, pero realmente algo que yo estoy pensando, porque no lo tengo totalmente claro si también las mujeres iban. Yo creo que no, yo creo que eran solo los hombres y las mujeres sí aportaban, eso sí lo dice la palabra, que las mujeres aportaban para el ministerio del Señor Jesús, en cuanto a dinero, pues. Porque aquí vemos a una María Magdalena que ni por las luces le pasa, ni por la mente le pasa que Él resucitó, y a los discípulos sí, en cierta manera ya Jesús se los había revelado, se los había mostrado. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Eso también es
importante subrayarlo, que para muchos no, cuando resucitemos, si es que morimos, cuando Jesús venga y nos resucite, si es que estamos muertos o nos transforme, para muchos piensan que no vamos a tener los mismos rasgos que tenemos ahorita. Pero yo, la verdad, yo sí creo que vamos a tener los mismos rasgos, solo que vamos a tener un cuerpo perfecto. Por ejemplo, para los que somos muy cachetones, a lo mejor ya los cachetes no lo vamos a tener tan grandes. No sé, digo, yo eso pienso, porque a veces no sabemos si realmente cuál es nuestro peso ideal o nuestra, no sé, digo, estoy ahí alucinando un poco. A lo que voy es de que aquí la Biblia sí habla de que no lo reconoció a Jesús, y muchos dicen, ya ves, no lo reconoció, Jesús nació, o sea, Jesús resucitó y era totalmente diferente. Bueno, es respetable también esa opinión, no vamos a entrar en contienda por eso. ¿Qué más? Vamos a seguir leyendo. Dice, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando en el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, o rabí. Entonces, no es que no lo reconociera, aquí podemos comentar, digo, esto es fuera de lo que la Biblia dice, es simplemente como un comentario. No es que no lo reconociera, sino como que estaba tan metida en el duelo, en el rollo y en el impacto de que se habían robado, según ella, el cuerpo de Jesús, o se lo habían llevado a otro lado, que como cuando alguien te está hablando y no te das cuenta de quién te está hablando y de repente te cae el 20 y dices, ay, si eres tú, oye, no me había dado cuenta que eras tú. Yo digo que algo así más o menos es lo que pasó, pero yo digo que sí vamos a resucitar con las mismas facciones, pues, bueno, eso digo yo, había que hacer un estudio profundo, ¿no? Para descartar todo lo demás. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí sí quiero enfatizar algo, que con respecto a los del Día de los Muertos y de que si el alma es inmortal y de que si qué pasa cuando morimos, que se sale algo de acá etéreo de nosotros y se empieza a flotar y todo. O sea, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nos morimos y el espíritu, que es el aliento de vida, sale y regresa a Dios, que fue el que lo dio. Pero nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma, que es ser o alma, es lo mismo. Claro, ahí también hay polémica en que si el alma, tenemos un alma o somos un alma. La Escritura va más a que somos un alma viviente. Así dice la Escritura cuando Dios creó a Adán, dice, y fue el primer hombre un alma viviente. Y el segundo hombre, que es Jesús, ya resucitado, es un espíritu vivificante. ¡Ay, viene el agua! ¡Ay, voy a tener que hablar más fuerte! Entonces, pero una de las cosas que quiero subrayar aquí es que Jesús los 3 días estuvo muerto. No fue a ningún otro lado. Aunque yo sé que hay un credo de los apóstoles que dice que los apóstoles lo hicieron, que descendió a las partes más profundas del infierno, dice, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que descendió a las partes más profundas de la tierra. ¿Y qué más profundo que la sepultura? Digo, pero ese también es un punto de vista, que ese sí lo tengo un poco más claro, de que literalmente Jesús aquí está diciendo que Él no había subido al Padre, por eso le dice no me toques. Entonces en esos 3 días no es que te mueres y te vas al cielo o te vas al infierno, o sea, no va por ahí. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces fueron 2 veces, en 2 ocasiones, que María fue
a ver a los discípulos. O sea, Juan, el discípulo amado, nos está contando que literalmente fueron 2 veces que la mujer fue usada por Dios para anunciar la resurrección del cuerpo, pero luego va y va a ser testiga, y ahora sí, en esta segunda vez que regresó, testiga presencial de la resurrección de Jesús, de ver a Jesús resucitado. Tercera parte, Jesús se aparece a sus discípulos. El mismo día, ahí lo dice el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, no estaban reunidos porque guardaban el primer día de la semana, porque acuérdense que ellos eran judíos, y los judíos en la ley de Dios marca que el día de descanso es el sábado, el 7º día. Estaban reunidos ahí, dice, ¿por qué? Por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros o paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Saludos, tía Amalia. Entonces aquí vemos otro detalle, que vamos a tener ese mismo gozo, esa misma alegría que tuvieron los discípulos al ver a Jesús nuevamente, pero ya resucitado. Y ese va a ser el gozo perpetuo que vamos a tener todos los creyentes cuando veamos a Jesús regresar en las nubes con poder y gran gloria. Ese día Jesús nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios, esperamos ese día. Entonces se regocijaron viendo al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y cuando vemos esta declaración de Jesús, nos damos cuenta de algo, que el Espíritu Santo no estaba en los discípulos, sino estaba sobre los discípulos, que es diferente. Y lo comento porque Jesús les había dicho a los discípulos que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, dice, y estará sobre ustedes y estará en ustedes. Entonces son dos cosas. A la gente, por ejemplo, cuando Dios nos atrae a Él, al arrepentimiento, el Espíritu de Dios no está en nosotros. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Y nos está redarguyendo, nos está guiando, nos está poco a poco llevando al arrepentimiento. Pero cuando confesamos nuestros pecados, Señor y Salvador, el Espíritu de Dios ahora sí viene a morar en nosotros. Decía mi tía Amalia el otro día, nos dan una porción de su Espíritu, dice. Se me quedó un poco esa frase, pero sí estuve cotejándolo, y el Espíritu, dice el apóstol Pablo, que no lo dan por medida. Ahorita vamos a checar si es correcto lo que estoy comentando. El Espíritu no se da por medida. Vamos a ver, creo que hay un versículo que habla de eso. Vamos a ver si me responde. Sí, Juan, aquí está, tía Amalia, Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y era lo que pues más o menos comenté el otro día, pero no estaba yo tan claro en la idea.
Pero no, el Espíritu no se da por medida. El Espíritu, o sea, o lo tienes o no lo tienes. O sea, es como la unción cuando los reyes o no eras ungido. Entonces, el propósito de Dios de darnos al Espíritu Santo es porque Él nos guía a toda la verdad, pero también nos da el poder para vencer el pecado, para que ya no andemos siendo esclavos del pecado, ya no sirvamos más al pecado, porque esta carne, si no tuviéramos al Espíritu de Dios, fácil nos dejaríamos arrastrar. Y eso que aún así, teniendo el Espíritu Santo, por eso lo contristamos en ese sentido, porque cuando Él nos está redarguyendo diciendo no hagas esto, lo otro, no te metas ahí, no caigas en tentación, fíjate bien en lo que estás haciendo, en lo que estás diciendo, ahí vamos nosotros y no hacemos caso. Entonces, pero sí, para aclarar ese punto, pues que el Espíritu no es por medida. Ahora, la fe sí es por medida. Hay gente que tiene más fe que otra. O sea, claro, Jesús nos dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos decirle a la montaña, quítate, échate en el mar, y nos obedecería. O sea que, aún teniendo un poquito de fe, que no es nuestra, que esa también Dios nos las dio, pero esa sí es por medida, y podemos incrementar nuestra fe. ¿Cómo? Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe sí puede ir creciendo. Muy bien, ¿qué más? Reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. A diferencia de lo que enseña el romanismo, que dice que solo a Pedro le fue dada esa potestad de perdonar pecados y todo, aquí Jesús está diciendo a todos los discípulos, a quienes le remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Qué querrá decir esto? ¿Será que los discípulos podían perdonar pecados? Cuando Jesús dijo que solo Dios podía perdonar pecados, no es tan así. Podríamos aclarar esto más a fondo. Nada más déjenme ver cuánto falta del capítulo. Ya no falta mucho. Bueno, entonces sí podemos aclararlo un poquito. El sentido real de remitir pecados es, Jesús también lo dijo, que el que cree ha pasado de muerte a vida, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no creer. Entonces, a eso, en contexto de lo bíblico, es que se refiere Jesús. Cuando nosotros vamos, le compartimos a alguien, y a lo mejor no es el momento que Dios va a tocar a esa persona, pues los pecados le siguen quedando ahí. No ha renunciado a ellos, los sigue cargando. Es como cuando traes una mochila y te dicen, pesa mucho. Sí pesa bastante. Si quieres ponla aquí. No te preocupes, yo aquí la aguanto. Tú estás reteniendo solito tus pecados. O sea, no es como de que, sí, yo declaro que tus pecados te siguen. No, sino que es como un proceso lógico, que si la persona no quiere soltar su pecado, ahí lo va a ir cargando, y ese pecado lo va a llevar ¿a dónde? A la muerte. Entonces, claro, hay personas que cuando tú le compartes es el tiempo, Dios te usa para predicarle, para compartirle, y reciben la gracia de Dios y son salvos y comienzan su carrera en el Señor, ¿verdad? Pero hay muchos que no, que Dios tiene su tiempo también, y pues no sabemos, ¿verdad? A fin de cuentas hay que predicarle a todos, porque no sabemos en qué momento Dios los va a tocar. Muy bien. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo quiere decir gemelo, tenía un hermano gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor vimos, al Señor hemos visto. Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así conocemos gente, ¿no? Yo no creo, eso de la religión, eso de la Biblia, como que no
No creo yo que sea verdad. Eso lo escribieron hombres, dice. Y sí, lo escribieron hombres, pues sí, obviamente. Pero hombres inspirados por Dios. Hombres que Dios los santificó, los guardó, los apartó para esa obra de escribir su palabra. Versículo 26. Entonces dentro de los discípulos habían incrédulos. No solo había gente traicionera, mentirosa, embustera, asesina. Había de todo. Había gente que no creía, incrédula. Uno de ellos pues era Tomás. Por eso el dicho de, ay, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? De ahí surgió. Versículo 26. Saludos, Güeromañez. ¿Cómo estamos? Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, como diciéndole, te escuché el otro día. No estaba aquí, pero yo estoy en todos los lugares. Así que pon aquí tu dedo en su mano. Bueno, en su mano dicen algunos que aquí fue los clavos. Otra teoría es que fue aquí. Cualquiera de las dos. Dicen que es más lógico acá, porque de aquí se hubiese desgarrado la mano en algún momento, porque está más, los tejidos están más delgados. Que aquí tenemos prácticamente como una Y, así como dos huesos, y que de ahí sí puede agarrarse fuerte, puede ser. Entonces dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en... Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces ahí ya se lleva una reprimenda Tomás de parte del Señor. Hey, no seas incrédulo, sino creyente. Y lo mismo nosotros. Ayer yo estaba un poco agüitado, estaba un poco triste y estuve platicando con mi mamá, oró por mí y la verdad que Dios trajo a mi vida nuevamente, o está trayendo, porque todavía hoy estaba un poquito, no mucho, pero está trayendo el Señor día a día la fortaleza, el ánimo, el gozo de su salvación, y pues que hacerle frente a lo que venga. No nacimos con cosas, no nacimos con personas, en el sentido de que si nos toca caminar a veces con menos gente de la que estamos acostumbrados, pues ni modo. Y si no solos, pues ni modo también. Tenemos que agarrarnos de la mano de Dios, sea Él no nos falte, mientras su presencia no nos falle, mientras tengamos siempre su mano poderosa ahí, dándonos esa fortaleza y ese ánimo adelante, ¿verdad? Aunque el mundo se oponga. Muy bien, entonces, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ah, sí, ahí sí. Jesús le dijo, porque Tomás, creíste. O sea que si no me hubieses visto, bienaventurados, felices, que no vieron y creyeron. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir al Señor? Que seamos bienaventurados, que seamos felices, que aunque no lo vemos, pero algún día lo vamos a ver, creamos. Y aunque no veamos todavía la salida, la prueba al problema que tenemos, saber de que Jesús está ahí con nosotros y nos escucha. Él nos oye. Escuchó a Tomás el incrédulo. A pesar de que no estaba ahí, quién sabe dónde estaba Tomasito. Así también tenemos que tener la certeza de que Jesús nos escucha, de que el Padre nos oye y de que pronto nos va a dar respuesta. Tenemos que creerlo, porque Él no tarda sus promesas. Y vamos a leer la última parte. Dice el propósito del libro, de este Evangelio de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. O sea que no paró de estar haciendo señales el Señor Jesús, aún después de resucitar de entre los muertos.
las cuales no están escritas en este libro. O sea que cuando Jesús venga y resucite a todos los que murieron en él, y a nosotros nos dé un nuevo cuerpo también, imagínense que vamos a conocer a los discípulos, vamos a conocer a todos los profetas, vamos a conocer a todos los reyes, vamos a conocer a Adán y a Eva. Imagínense, vamos a conocer a toda la gran familia de Dios, a toda la iglesia, a toda la congregación, a toda la familia de Dios, de todos los tiempos, de todos los siglos, desde Adán hasta el último que muera, ¿no? Entonces, pero estas, dice, se han escrito para que crean que Jesús es el ungido, es el Cristo, es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿En qué tenemos vida? En su nombre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, pero en su nombre. Y resulta que el nombre de Jesús, Yahshua, es el mismo nombre del Padre, Yahweh, solo que significa Yahshua, Yahweh salva, o Jehová, Jehová, Jehoshua. Ese es el nombre original, ya sea con Yah o con Geo, con cualquiera de las dos palabras, que son palabras hebreas, que tienen un significado. Entonces, no hay pierde. Que honremos al Hijo, dice el Padre, así como honramos al Padre. Y el que honra al Padre, pues debe honrar también al Hijo. Y pues no hay ningún pierde ahí. Oramos al Padre en el nombre de su Hijo, por el poder de su Espíritu. Así que le damos gracias a Dios por su palabra, porque también la palabra es mismo Jesús, pero de forma escrita, ¿verdad? Es la palabra viviente, Jesús. Pues hasta aquí este capítulo. Estamos a un capítulo ya de cerrar con el Evangelio de Juan. Le agradezco a Dios que nos dé vida para poder terminar el día de mañana, si Dios quiere, que amanezcamos. Vamos a continuar con Primera de Samuel. Y también en la noche nos vamos a ver, si Dios quiere, con el Evangelio de Juan. Por ahí se van conectados mis padres, creo, todavía. O ya estaban conectados. Bueno. De todas maneras, les mando un saludo a todos. Estén orando. El Señor viene pronto. Oremos por Estados Unidos también, que pues sabemos que el presidente actual es pro vida y les había quitado todo el financiamiento, como los fideicomisos acá, Obrador, a todos los políticos corruptos. Allá igual Trump había quitado todo apoyo a la ideología de género, a los abortos, a las clínicas estas que hacen aborto a diestra y a siniestra y que usan hasta la sangre y la piel y bueno, y cuanta cosa de los bebés para hacer cremas. Bueno, el chiste es de que se había hecho una gran labor en ese sentido. Vamos a ver cómo termina. Trump está declarando que hay fraude y puede ser, no está lejos de que no lo quieran a Trump precisamente por eso, pero hay que orar. Y de todas maneras a nosotros, pues en cierta manera, pues es otro país. Nosotros estamos aquí en México, hay que seguir orando también por nuestro país y por todos los países del mundo, que esta pandemia ya termine, porque a fin de cuentas es gente la que se está muriendo y gente que se va a lo mejor sin haber escuchado la palabra de Dios. Entonces vamos a orar porque la palabra de Dios se siga compartiendo a través de las redes sociales, a través, pues es la única forma ahorita, porque no dan chance casi de salir. En unos estados del norte, en Nuevo León creo, están multando hasta con algunos meses de cárcel solo por no traer cubreboca. Imagínense hasta dónde llega lo drástico del asunto. Pero bueno, hay que seguir orando unos por otros y alentándonos, motivándonos a seguir perseverando en esta fe.
¿Por qué? Porque Jesús viene pronto y necesitamos estar todos firmes en su palabra. Bueno, pues que tengan muy buenas noches. Saludos a mi tía Amalia, al Güero Mañez, a Adi González que pasó por aquí, a Blanquita López y a Alexander Núñez. Y a mis señores padres que no sé por qué no me aparecen por aquí. Pero bueno, que descansen. Dios les bendiga. Saludos a todos. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bye.